En Cielos Abiertos, tu radio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a ir a Santiago, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Santiago 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 12, porque todo ese pasaje hasta el versículo 12 nos habla de la lengua. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12 y ya les digo en qué parte nos vamos a concentrar. El tema de hoy, la necesidad de domar nuestra lengua. La necesidad de domar nuestra lengua. Vamos a leer entonces hasta el versículo 12. Del 1 al 12, por favor, miremos nuestras Biblias, y las personas que no hayan traído Biblia, por favor, pueden mirar en pantalla. Verifiquemos la palabra de Dios. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiera. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldicimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bueno, como se dan cuenta, este es un pasaje del versículo 1 al versículo 12 que nos habla de la lengua. Es un pasaje en el cual tenemos que trabajar algunos domingos, porque hoy solamente nos vamos a concentrar en el versículo 1 y en el versículo 2. Versículo 1 y versículo 2. Pero este pasaje, mira, estos versículos del 1 al 12 nos habla, por ejemplo, de los maestros, los que enseñan, deben ser prudentes al hablar. También nos habla todo el contexto de este versículo 1 al 12 de refrenar nuestra lengua y de las consecuencias de no refrenar nuestra lengua. Por eso vamos a tener domingos adicionales sobre este pasaje de la necesidad de domar nuestra lengua. Así que concentrémonos en los versículos 1 y 2. Vamos a volver a leer versículos 1 y 2 para desarrollar este tema. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también
de refrenar todo el cuerpo. Bueno, miremos, hermanos míos, no os hagáis maestros. No os hagáis maestros. Miremos que ese título de maestros en la iglesia primitiva es un título importante, por supuesto que sí. Tenía una importancia de primer orden en la iglesia primitiva. ¿Cuál es la labor del maestro? La labor del maestro se concentra en dos puntos: en instruir y edificar. Instruye y edifica ¿qué? A los convertidos en las verdades del Evangelio. A los convertidos en las verdades del Evangelio. Vamos a mirar el soporte bíblico. Hechos capítulo 13, versículos 14 al 16. Hechos 13, versículo 14 al 16. Estamos hablando de los maestros, porque ahí la epístola de Santiago nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y entonces miremos lo que nos dice ahí la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 14 al 16. Dice: ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Miremos que ahí este pasaje nos está hablando precisamente de que llega, por ejemplo, el apóstol Pablo, llega a esa región a compartir el evangelio y llega a hablar la palabra. Pero mira que los que estaban en la sinagoga, los que estaban al mando de la sinagoga, los reciben con toda diligencia para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Por eso los maestros están en buena estima allí, en esa iglesia primitiva. Y mira que nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, allí en el versículo 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas. Recuerda que cuando está hablando de la ley y de los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. Y mira que dice, además, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Sí ves? La palabra de Dios siempre trae exhortación. Ahí lo dice, la palabra de Dios siempre trae exhortación. O sea que un maestro exhorta. Un maestro exhorta. Y exhorta no con base a sus pensamientos, no con base a sus ideas. Exhorta de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene que ser la palabra de Dios la que nos dé la instrucción, la que nos guíe. Y entonces vamos a entender algo cuando se habla también de maestros. Cuando se habla de maestros también vamos a entender que había maestros como el apóstol Pablo, diligentes, con ánimo. Esas personas se esmeraban de acuerdo a lo que les ponía el Señor para predicar la palabra. Pero también en esa iglesia primitiva llegaron ¿qué? Los falsos maestros. Vamos a mirar qué nos dice Hechos 15, 24. Ahí cerquita. Hechos 15, 24. Como había maestros diligentes en enseñar la palabra de Dios, también hay unos falsos maestros. Dice la palabra de Dios en Hechos 15, 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os has inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ahí había un grupo que quería regresarlos nuevamente. ¿A qué? A los rudimentos de la ley. Volver otra vez a lo que se habla del Antiguo Testamento como tal, volver nuevamente a eso. Esas personas, mira, dice la palabra de Dios, cuando el contexto que nos dice ahí es el concilio a Jerusalén, se había presentado una discusión entre los de la gracia y entre los de la ley, y entonces llega ahí ese versículo 24, dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros.
Esos maestros que aparentemente están con nosotros, pero no eran de nosotros, porque enseñan otras cosas, no conforme a la palabra de Dios. Entonces ellos que, dice ahí, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, que tenían que realizar nuevamente los ritos de la ley, volver al Antiguo Testamento. Y entonces vamos a mirar lo que nos dice claramente Romanos 2, 17, 23, precisamente de esos falsos maestros. Vámonos a Romanos 2, versículo 17 al 23, porque para ser maestro tenemos que mirarnos nosotros mismos. Romanos 2, 17 al 23. Mira lo que dice Romanos. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, aprueba lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? ¿Qué quiere decir eso? Que muchos maestros se levantaron en esa época, se levantan en esta época, pero ellos no se miran, ¿no? Ellos no se miran. Por eso es que Santiago está diciendo esas palabras, ¿no? Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque ¿sabes qué? Habrá mayor condenación, mayor juicio. Y eso es lo que inmediatamente a uno lo pone en el papel, porque líderes, maestros, personas que enseñan la palabra, decir, con cuidado. Hagámoslo con cuidado, hagámoslo con reverencia, hagámoslo con respeto, porque o si no, hay mayor condenación. Y aquí nos está diciendo en este pasaje de Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante, que tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que mirarnos ante el espejo y mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es nuestro comportamiento? Primeramente, en familia. ¿Cómo estamos en familia? ¿Cómo enseñamos a los demás que hay que tener una familia buscando a Dios? Pero los que se están instruyendo en la palabra de Dios, ¿cómo tienen la familia? ¿Cómo tienen la familia? Hace poco, ¿sabes qué? Que escuchaba a una persona, me decía, mira, yo he estado en esta iglesia, pero en esta iglesia salió lo siguiente: el pastor le está pegando a su esposa, el pastor está golpeando a la esposa. Míralos, ahí están, la Biblia nos lo advierte. Por eso estamos aquí nosotros a disposición de que puedan compartir con nosotros, de que podamos relacionarnos para que puedan identificar si la persona que está hablando es un maestro o es un falso maestro, es un pastor o un falso pastor. Aquí estamos a disposición. Estos mensajes no se dan, ¿por qué? Porque obviamente no solamente pueden afectarlo a uno, sino pueden afectar a los líderes de la iglesia, porque ellos también están bajo los ojos de los hermanos que vienen a ver cómo está su familia, cómo están en casa. ¿Permiten quizás en casa el adulterio? ¿Están permitiendo en casa quizás la fornicación y no pasa nada? ¿No dicen nada? Antes de ponernos a enseñar la palabra de Dios, tenemos que revisarnos nosotros. Y esto también es para la iglesia, porque la iglesia se tiene que discipular. Estamos en el proceso para discipularnos. ¿Para qué? Para que cuando lo que digamos sea con base a las Escrituras. Hoy en día fácilmente vienen las personas, se discipulan 1 mes, 2 meses y ya, sale a la calle a hablar de Dios. No. Primero debemos prepararnos. Primero debemos ser diligentes en recibir con mansedumbre, con humildad la palabra de Dios. Viene la exhortación, mira, desarrollando todos estos temas, uno dice, Señor, ¿qué tengo que cambiar?
Porque tú no puedes salir de este lugar diciendo, Señor, ¿qué tengo que cambiar? Porque todos estamos en un proceso para discipularnos. Entonces los que nos están discipulando, Señor, tú me estás diciendo que me discipule. Tú me estás diciendo que debo ser activo en la palabra de Dios. Señor, tú me estás diciendo que me debo preparar. Cuando me he preparado, pues obviamente puedo compartir en la calle, decirle a una persona, hablarle de Dios. Hablarle de Dios. Pero si no nos hemos preparado, y para los que estamos ya predicando la palabra, viene la reflexión, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi casa, con mis hermanos? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Pero hay algunos que no dicen, todo está bien. Y entonces así no es. Ese no es el mensaje realmente de la palabra de Dios. Ahí dice que nos miremos. Analicemos también, mira lo que dice 2 Timoteo 4:3. 2 Timoteo 4:3. 2 Timoteo 4:3, donde nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué? Concupiscencias, ¿sí? Esos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso estaba allí sucediendo y sucede hoy en día. Por eso debemos tener nuestros oídos espirituales alerta para lograr discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Lograr discernir qué escuchamos y qué no debemos escuchar, qué oímos y qué no debemos oír. Pero si la iglesia no tiene discernimiento, todo se lo está absorbiendo, todo se lo está comiendo. Y mira, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que la gente querrá escuchar lo que quiere escuchar su corazón. Lo que quiere escuchar su corazón, a eso le dirán amén, a eso le dirán aleluya, a eso le dirán gloria a Dios. Y dice ahí, amontonarán maestros. ¿Tú qué crees que es amontonarán? ¿Quizás 2 maestros? ¿Quizás 3? O montones, varios maestros, una gran cantidad de maestros que estarán hablando conforme a sus propios deseos, conforme a lo que ellos entienden de la palabra de Dios, pero sin estudio sistemático, sin estudio teológico de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad, por supuesto, pero lamentablemente el primero que inició tergiversando la palabra de Dios fue el enemigo. Fue el diablo. Sigamos avanzando. Entonces, ¿por qué aquí Santiago nos dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, es decir, mayor juicio? No es que Santiago esté desalentando a cumplir la gran comisión, no, nos está advirtiendo es, prepárate, busca de Dios. Sé testimonio. No es que nos esté desalentando a decir, no, es que mira que Mateo 28 habla de la gran comisión. No. Lo que nos está diciendo es prepararnos. Porque en Mateo 28 dice, id y hacer discípulos, es decir, id y prepararlos. Aquí está lo mismo, sino diciendo, no te hagáis maestro de la noche a la mañana. No lo hagas de la noche a la mañana y que hablar de Dios y que haces una cosa y que haces lo otro, porque puedes sufrir, ¿qué? Mayor condenación. Eso de ser maestro a la ligera. Yo ponía dentro de mis escritos un ejemplo. Hoy la gente habla muy fácil, por ejemplo, de la política. Hoy la gente habla muy fácil, por ejemplo, del deporte, del fútbol, a los que les gusta el fútbol. Pero si hiciéramos un trabajo honesto, responsable, aquellos que hablan de política, aquellos que hablan de fútbol o aquellos que hablan de religión, ¿realmente conocemos? Miremos así, los que les gusta, por ejemplo, el fútbol, el deporte, ¿conocen las reglas? ¿Conoces cuándo se inició por primera vez el fútbol? ¿En qué país se inició? ¿En qué momento llegó a Colombia? ¿Cuáles fueron los primeros partidos? Si ves todo eso, para que hables con autoridad de fútbol. Pero hoy vemos todas las personas que les gusta el fútbol, todos son comentaristas. Todos son comentaristas. ¿No es cierto? Todos son comentaristas. Pero ¿conoces realmente de eso? ¿Lo conoces? ¿Lo has estudiado a profundidad? ¿Has mirado la historia? ¿O porque solamente has leído quizás 2 o 3 líneas o medio libro de alguna cosa o de un técnico famoso? Lo mismo sucede con la política. ¿Conoces la Constitución de 1991 para hablar de política?
Sí, he leído el artículo tal, artículo 38, Constitución Política de Colombia, Pero ¿la conoces? ¿Cuántos artículos hay? ¿De qué característica? ¿Cómo está dividido el poder en Colombia? Las ramas del poder, ¿cierto? Lo que hablan, lo que conocemos desde pequeños, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, conoces las independencias de los poderes. Por ejemplo, la fiscalía, ¿a qué poder pertenece? Por ejemplo, las altas cortes, ¿a qué poder pertenece? Todo eso lo conoces, has leído para decir, miren, salió este político y tal cosa. ¿Qué pasa con la religión? Lo mismo. Hablamos de lo que no conocemos a profundidad. Entonces empecemos a hablar. Hemos leído la Biblia, conocemos después qué pasó de la iglesia primitiva, quiénes aparecieron por allí, conocemos el proceso tan importante que sucedió de la Reforma, cuáles eran los planteamientos antes de la Reforma, en qué creían y después de la Reforma en qué creyeron. ¿Por qué se dividió la iglesia católica romana y surgió los protestantes? ¿Conocemos todo ese proceso? ¿Conocemos todas las herejías que han ingresado en los últimos 100 años? ¿Conoce las ramas? Por ejemplo, para poder hablar, conoces que hay unas denominaciones que se crearon después del año 1800, 1900. ¿Conoces que, por ejemplo, en qué momento se crearon los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas? ¿Conoces qué pasó, por ejemplo, con denominaciones aparentemente nuevas como las asambleas de Dios? ¿Conoces todo eso para hablar? Mira, ahí es cuando yo digo, ay Dios mío, Señor, vamos con calma, Señor, vamos con calma. Porque entonces puedo decir, no sé nada. No sé nada. ¿Sí ves? Por eso la advertencia de Santiago. Pero ¿sabes qué? Esto no es para no desanimarnos. ¿Esto es para qué? Para ser responsables. ¿Esto es para qué? Para ser instruidos. ¿Esto es para qué? Para que le pidamos al Señor, Señor, dame el ánimo para entender tu palabra. Dame el ánimo para conocer la historia de la iglesia. Dame el ánimo para leer esos diferentes libros. Recuerda, la historia cada quien la cuenta de acuerdo a su conveniencia. Un solo ejemplo. Para algunos, los españoles, hicieron una gran tarea aquí en la conquista, ¿no? Para otros dijeron, no, los españoles lo que hicieron fue saquearnos. Y entonces, tú tienes que entender, leer, a profundizar, porque, oiga, sí, ¿sabe qué? Sí, los españoles vinieron aquí a saquearnos. Pero, ¿tienes argumentos? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Cuáles son tus argumentos para ello? No, porque me dijeron aquí, me dijeron allá, me dijo el pastor me dice que ahora hay falsas doctrinas, que no hay... Pero, ¿sabes qué es una falsa doctrina? ¿Sabes qué? ¿Cómo en la ley, cómo en las iglesias quieren volver a la ley? ¿Sabes? ¿Tienes los argumentos? ¿Tienes una buena porción de pasajes bíblicos? Pero eso sí, quiero reiterarlo. Yo no estoy aquí para generar contienda. Aquí, inclusive, hemos pasado momentos donde hemos escuchado respetuosamente, pero sabemos de lo que estamos diciendo, ¿porque qué? Porque lo hemos estudiado, porque lo hemos profundizado varios pasajes, pero no queremos generar contienda. Lo que queremos es que Dios obre, porque ¿sabes qué? Si hay discusión, el que gana es el enemigo, el que gana es el diablo, ¿sí? Pero dejemos que Dios obre, que Dios muestre, porque recuerda, una sana doctrina se ve en 2 elementos. Primer elemento, que se predique la palabra. Segundo, testimonio en casa, en familia, en comunidad, en sociedad. Ahí está. Ahí está, porque puede hablar muy bonito, pero ¿en casa qué? Vuelvo y reitero, alguna vez una persona nos comentaba, nos hablaba hermoso de Dios, pero ¿sabes qué? Estaba permitiendo en la casa la fornicación. Ay, Dios mío. Entonces uno decía, bueno, pero habla de Dios tan hermoso y mira, y vemos el pasaje de Romanos, no está mirando su casa. Por favor. Sigamos avanzando. Versículo 2. Vamos ahora al versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Estoy leyendo Santiago. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mira, muy importante. Tenemos que entender lo siguiente. Cuando una persona se vuelve maestro, ¿se expone a qué?
a que llegue rápidamente el orgullo, a que llegue rápidamente la soberbia. Porque es lo que Él dice, como Él dice, y nadie le puede decir nada, nadie le puede decir nada. Mira, tenemos que tener cuidado, el orgullo, la soberbia ataca al maestro. Y mira que ¿cómo lo va a atacar? Pues con lo que habla, con su forma de decir, oye, no quiero esto, tal y tal cosa. Entonces, vamos a entender lo delicado que es el uso de nuestra lengua. Mira, hay dos peligros, o hay dos puntos más bien, en los cuales los maestros nos debemos cuidar. Qué bueno que tú anheles ser una persona que enseña la palabra, una persona que comparte. Pero mira, cuidémonos de estos dos puntos, o miremos estos dos puntos. El primero, de asegurarnos que estamos enseñando la verdad y no nuestro propio prejuicio. Debemos asegurarnos que estamos enseñando la verdad y no nuestros propios prejuicios, como aprendimos, como nos dijeron, porque vimos un versículo y lo sacamos fuera de contexto. No, toda la línea, porque hay veces enseñamos lo que hemos aprendido de alguien, de otro maestro, de otra persona, y no nos ha llegado realmente la palabra de Dios y pensamos que es así, así enseñamos. Y el segundo, debemos de tener mucho cuidado de no contradecir nuestras enseñanzas con nuestro testimonio. Debemos tener mucho cuidado de no contradecir nuestras enseñanzas con nuestro testimonio. Imagínate que tú vas y te dicen en una casa, oye, yo sé que tú vas a la iglesia. Pues mira, ¿me podrías hablar un poquitico de la Biblia? Y tú vas. Y después te ven, por ejemplo, en un bar. Después te ven de la mano con otra persona que no es tu esposa. Después te ven en un sitio que no es para cristianos. ¿Qué va a pensar esa persona? ¿Qué es lo que va a pensar? Entonces, de lo que enseñemos, debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque ahí nos está probando la palabra. Ahí nos está probando nuestro testimonio. Ahí comienza realmente a que nosotros tengamos como esa reverencia y ese respeto. Vamos a mirar algunos pasajes de este versículo 2 para poder entender. Aquí dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Miremos si hay alguna persona sin pecado. ¿Qué nos dice la Biblia? Romanos 3:10. Miremos si es que hay alguna persona sin pecado. Romanos 3:10. Mira que la palabra de Dios nos dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun ¿qué? Uno. Ni aun uno. Ni aun uno. Eso quiere decir que no hay ni uno justo. Porque hasta el cristiano también peca. Lo que pasa es que el cristiano ya no tiene hábitos de pecado. Mira la diferencia. Una persona del mundo peca como si nada. Un cristiano, cuando peca, le duele, llora, se resiente en lo más profundo de su corazón. Cuando peca, mira la diferencia. Otro pasaje que nos ayuda a entender, ahí en Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos ¿qué? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no dice por cuanto un grupo, por cuanto los de la ley, por cuanto los judíos, por cuanto los griegos. No, dice por cuanto todos pecaron. Dice claramente ahí las escrituras, están destituidos de la gloria de Dios. Pero miremos también otro pasaje, Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Miremos Primera de Juan 1:8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, si hay alguna persona ya creyente que dice, mire, es que yo no peco, pues ahí le sale la palabra. La palabra dice que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nosotros siempre debemos ser activos para que nos corrijan. ¿Sí ves cuando vimos el pasaje de Hechos capítulo 13, donde llegó el apóstol Pablo y entonces los de la sinagoga dijo, varones, si tienes palabra de exhortación, hablad.
Eso es. O sea, todos debemos estar prontos para oír la palabra de Dios, para que nos exhorte y decir, Señor, ¿qué debemos cambiar? Pero mira que en la iglesia eso no se enseña. En la iglesia se enseña es dinero, posesiones, todo para que tú seas, mejor dicho, el super yo. Pero no te están diciendo, ¿sabes qué? Necesitamos salir y meditar. ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué debemos cambiar? Porque cuando decimos eso, ¿sabes qué? Nuestro orgullo y soberbia va abajo, va abajo, va abajo, va abajo. ¿Qué tenemos que cambiar? No, relativamente llevo una vida cristiana ahí, relativamente. No hay ninguno, todos nosotros tenemos que reflexionar en ello, porque aquí no se trata de mensajes positivistas, no, esto es una iglesia, esto no es un coaching. Esto es una iglesia donde recibimos la exhortación de la palabra de Dios y todos debemos estar en ese trabajo. ¿Qué hay que cambiar de parte de nosotros? Señor, ¿qué nos quieres decir hoy? ¿Qué debo cambiar? Recuerda que esos pecados así que casi no se ven, que casi no se notan, tienen que ver mucho con el orgullo y la soberbia. Ay, yo soy orgulloso. Te lo dicen una persona, te lo dice otra. No, yo no soy. No, yo no soy. Es que no soy. Soy orgulloso. Sí. Ay, tengo que pedirle a Dios que Él actúe en mi vida. ¿Sí? ¿Sí ves la diferencia? ¿Eres orgulloso? No, no soy. ¿Sí? Hay algo que no me he dado cuenta en mi vida y Dios me está hablando por medio tuyo. Gracias. Gracias por lo que me estás diciendo. Muchas gracias. ¿Sí ves? Entonces, mira, démonos cuenta que debemos entender que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Miremos qué nos dice Mateo 12:36. Mateo 12:36. Mateo 12:36. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a lo que hablamos? Mateo 12:36. Sigamos escudriñando la palabra de Dios. Mira lo que nos dice allí. Dice, ¿lo tenemos? Dice, mas yo digo, está hablando nuestro Señor Jesucristo, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mira cómo debemos cuidar, refrenar nuestra lengua. ¿Cómo debemos hacerlo? Por eso dice ahí ese versículo 2, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Todo su cuerpo. Y entonces nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo que de toda palabra ociosa que hablemos, daremos cuenta en el día del juicio. Toda esa palabra ociosa daremos cuenta. Miremos otros pasajes. Proverbios 15, 1-4. Proverbios 15, 1-4. Dice así la palabra de Dios: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Mira que a través de este proverbio tenemos una enseñanza. Mira, versículo 1, ¿no? La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Mira, cuando una persona te está injuriando, cuando una persona ha subido el tono de voz, viene de parte de nosotros una respuesta suave, una respuesta blanda. ¿Para qué? Porque la persona de alguna forma está quedando sin argumentos. ¿Qué quiere la otra persona? Por ejemplo, esto sucede mucho en el matrimonio. Quiere que si la persona subió el tono, la otra persona lo sube un poco más. ¿Sí? Para que haya confrontación, para que haya ahí una guerra. Pero cuando una persona dice, no estoy en disposición de guerra, no lo estoy. ¿Y entonces con quién pelea? Ya no tiene con quién pelear, se queda solo ahí diciendo, tal cosa y tal otra, ya. No.
no tiene con quién pelear. Pero entonces, ¿sabes qué? Vuelvo y reitero, el ejemplo del matrimonio es un ejemplo muy clásico, porque ahí el esposo o la esposa, ahí prácticamente encienden una hoguera muy fuerte. Porque el uno se dice una cosa, el otro se dice otra cosa, el otro empieza a abordar los puntos débiles de la otra persona. Es que tú me hiciste, es que recuerda lo que me hiciste hace 2 años, es que recuerda tal cosa. ¿Y sabes qué? Esa persona no debería respirar y decir, no, yo aquí no tengo nada que decir. Pero después, cuando se han calmado, ¿sabes qué le dice? El Señor, cuando yo expongo mis pecados, quedan en el fondo, en lo más profundo del mar, y no se acuerda de mi falta, no se acuerda de mi pecado. ¿Y tú ahora me lo estás acordando? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Pero no en ese momento, porque es que dependiendo las circunstancias, porque si no la persona, cuando tú le contestas, la persona se va a enfurecer más. Además porque la estás confrontando con la palabra de Dios. Entonces, baja todas esas aguas tan altas, y cuando estás, dice, mira, debemos revisarnos, tú y yo. ¿Por qué? Porque Dios ha perdonado mis pecados y los ha echado en el fondo de la mar, en lo más profundo del mar. Y tú vienes a recordármelo. Sanemos nuestro corazón. Pero tú dices, sana tu corazón. Más bien que el Bud diga, sanemos nuestro corazón. Sanemos. Es que suena mejor, ¿no? Sanemos nuestro corazón. Porque es que es tan fácil decir, es que tú eres, es que tú eres, es que tú eres, es que tú eres. No. Sanemos nuestro corazón. Y mira, sigamos ahí con Proverbios en esta parte final, dice, mas la palabra áspera hace subir el furor, lo que estamos haciendo referencia. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. Si ves una persona que habla lo que tiene que hablar, que es prudente, que calla cuando tiene que callar, en esa persona se encuentra ¿qué? La sabiduría de parte de Dios. Más el necio, ¿qué es lo que dice ahí? El necio habla basura, sandeces. El necio habla sandeces. Y entonces uno entiende que se debe controlar. Entonces uno habla sandeces ¿qué? En la casa. Uno habla sandeces ¿qué? En el trabajo. Uno habla sandeces ¿en dónde más? Con los amigos. Un poco de sandeces. No tiene ese objeto. Pero debemos entender que la palabra nos dice que si somos prudentes, que si hablamos solamente lo que tenemos que hablar, somos ¿qué? Sabios. Y mira lo que dice, los ojos del Señor, o sea, los ojos de Jehová, están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. O sea, está mirando a los que tienen sabiduría, pero también está mirando a los que hablan sandeces. O sea, los ojos del Señor están puestos en todo lugar, a los buenos y a los malos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de su espíritu. Mira, ahí tenemos unos consejos muy sabios con respecto a ¿qué? A trabajar nuestra lengua. Pero como este tema es tan importante, tenemos que darle la relevancia, tenemos que hablar por lo menos 2 domingos más sobre este tema, con los siguientes versículos. Miremos la aplicación ya en esta parte final. La aplicación. Tenemos que ser maestros responsables, tenemos que discipularnos. Miremos rápidamente Hechos 20, 27, 28. Hechos 20, 27, 28. O sea, en la aplicación es que tenemos que ser maestros responsables. Hechos 20, 27, 28. Dice la palabra de Dios en Hechos 20. ¿Lo tenemos? Versículo 27 y 28 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mira el versículo 17, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo. Es que a veces nosotros como predicadores, como los maestros, queremos es enfocar algún tipo de palabra y dice todo el consejo de Dios.
todo el consejo de Dios, porque debemos entender lo que dice el versículo 1. Porque mayor condenación podrá haber si nosotros nos desviamos de la palabra. Tenemos que ser maestros responsables. Tenemos que enseñar con rectitud, con transparencia. ¿Y eso qué implica? Discipularnos. Tenemos que discipularnos. Tenemos que recibir la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo. Estudiarla, meditarla, para poder cumplir la gran comisión de Mateo 28. Porque vuelvo y reitero, hoy en día lo más importante es que vienen unas personas nuevas, oye, te discipulamos, la persona viene 2 o 3 meses y ya vete para la calle. No, tenemos que discipularnos. Claro, obviamente nosotros ya estamos en ese proceso, ya estamos cambiando y saludamos a una persona y le decimos Dios te bendiga y la persona ya va entendiendo que esa persona ha cambiado, porque si antes era borracho, si antes era adúltero, ya no lo hace, y eso solamente ya empieza a inquietar a la otra persona. ¿Cómo pudo cambiar? ¿Cómo pudiste dejar la borrachera? No, ¿sabes qué? Me estoy discipulando, estoy recibiendo la palabra de Dios. ¿Y a dónde vas? ¿Puedo ir? ¿Sí ves? Así. Pero una cosa ya es enseñarla, ¿no? Ya una cosa es enseñarla. Los parámetros de la palabra de Dios. El poder entender que la regeneración, el poder entender que la justificación, el poder entender que la santificación, poder entender todo ello y llevarlo a los contextos de la palabra de Dios, el poder entender que la gracia del Señor siempre ha estado. Y viene alguien y dice, no, ¿y la ley? No, es que la gracia del Señor siempre ha estado. Dios es uno solo, Él no cambia. Pero no, mira la ley. Bueno, estudiemos y estudiemos. No, pero es que estudiemos. Eso es lo que debe haber en nosotros. Eso es lo que tiene que haber en nosotros. Y otra aplicación, debemos cuidarnos de lo que hablamos. Debemos cuidarnos de lo que hablamos. Ahí está la aplicación. Entonces, ¿qué? Debemos ser responsables al enseñar, debemos discipularnos y debemos cuidarnos ¿de qué? De lo que hablamos. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.